Hola Dana, hoy te quiero compartir otra de mis historias. Esta me pasó con un espanto muy conocido por las personas de Cartagena y Barranquilla. Los dos municipios están a 2 horas de camino, conectados por una carretera conocida como la Vía del Mar. Le nombraron así porque el mar siempre está al costado, aun cuando no lo veas. Hace 15 años la vía no estaba tan bien iluminada. Debías tener cuidado de no salirte de la carretera. Actualmente está en buenas condiciones. Está bien planchada, casi sin curvas, bien iluminada a la salida de Cartagena y bien iluminada a la entrada de Barranquilla. Como es normal, el trayecto en medio es bastante oscuro, pero fácil de transitar porque los reflectores del suelo y las señales están en muy buen estado, así que ves en todo momento por dónde vas. 30 minutos antes de llegar a Barranquilla, pasas por un municipio pequeño que colinda con el mar, llamado Puerto Colombia, un destino turístico muy común. Esto que te cuento me sucedió hace ya 8 años. En ese entonces yo tenía 22 y acababa de terminar mi carrera de medicina. No demoré mucho en conseguir empleo. Mi primer trabajo fue en una ambulancia especializada de una unidad de cuidados intensivos y consistía básicamente en velar porque mis pacientes llegasen con vida y bienestar a sus destinos, que podía ser otro hospital o un centro de tomografías, entre otros. Y esto no siempre estaba dentro de la misma ciudad, por lo que llevar pacientes de Cartagena a Barranquilla y a otras ciudades era muy común. Empecé a vivir al son de la carretera durante un buen tiempo, y cuando viajas lo suficiente, te comienzan a suceder cosas extrañas, especialmente si tienes un don como el mío. Pero en ese entonces apenas estaba empezando a entender con claridad cómo funciona. Una noche, recién habíamos dejado a una paciente en Barranquilla. El viaje de ida transcurrió sin inconvenientes. Mi paciente venía en tan buenas condiciones y tan despierta que hasta le pusimos una peli en el portátil que a veces teníamos en la cabina. Llegamos a Barranquilla a las 11 de la noche y después de comer algo y descansar un poco, partimos de regreso a las 2 de la madrugada. En una ambulancia medicalizada siempre viajan 3 personas: el médico, un auxiliar de enfermería y el conductor. La ambulancia estaba diseñada para que la ocupen perfectamente 3 personas en la cabina delantera, así que allí íbamos los 3, riendo y charlando. Cuando 15 minutos después de salir de Barranquilla, justo en la curva que da para la entrada de Puerto Colombia, en medio de la oscuridad, esta linda señorita con traje de novia nos hace señas para que paremos. Por ser una ambulancia, nos vemos obligados a detenernos, salvo que consideremos la situación peligrosa. Ella se veía como una persona común y corriente. Su traje de novia blanco y sin velo era bastante notorio. Nos detuvimos a un costado de la carretera preocupados porque, hey, ¿qué tan frecuente es que una novia te detenga en medio de una intermunicipal a las 2:20 de la mañana? Algo raro tuvo que pasar, pensamos. No obstante, por seguridad nunca bajamos de inmediato, no sin preguntar primero. Ella caminó hacia la ambulancia y a medida que se acercaba, notamos que estaba llorando. La pestañina de sus ojos se veía corrida, su vestido de novia estaba un poco sucio y su peinado algo desbaratado. Cuando se acerca al vidrio, me entra una desagradable sensación de que algo no estaba bien. Ella tenía algo muy raro, algo que por primera vez sentía. Me dio un escalofrío en la espalda, y entre más pasaba el tiempo, una alarma dentro de mí decía con más intensidad: vete, vete, vete. ¿Estás bien?, le preguntó la enfermera. La novia solo contestó: van hacia Barranquilla. ¿Me podrían llevar con ustedes? Por ser el líder del equipo, tanto el conductor como la enfermera se me quedaron viendo, esperando mi autorización. Así que fui yo esta vez quien pregunté: ¿estás bien?
¿Estás herida? ¿Cómo te llamas? Ella solo ignoraba mis preguntas y decía nuevamente, van hacia Barranquilla. ¿Me podrían llevar con ustedes? La enfermera y el conductor se pusieron nerviosos ante la actitud extraña y sombría de la novia, pero al ver que yo manejaba la situación, se calmaron. Fui yo quien le contesté, disculpe, pero acabamos de dejar un paciente con una infección de piel. La cabina trasera no ha sido desinfectada todavía. No podemos llevarla con nosotros, pero nos quedaremos con usted y llamaremos a la policía para que la lleve a su destino. Ella no dijo nada y solo esperaba allí, con una mirada perdida. Se dio la vuelta y caminó hacia la entrada de Puerto Colombia. Nos bajamos para tratar de detenerla, pero en los 5 segundos que nos tomó desembarcar, había desaparecido. Usamos el reflector para ubicarla, pero no había nadie, ni rastros de la novia o alguien que la acompañara, ni huellas en la tierra dejó. Esto nos asustó bastante y acto seguido nos subimos nuevamente a la ambulancia. Cuando por fin contestó la policía, al darles la descripción de la novia y comentarle la situación, nos dicen, les creemos. Esa es la novia de Puerto Colombia. Es un fantasma. Recibimos llamadas todo el tiempo sobre la misma situación. Una novia llorando, sola, pidiendo aventones en medio de la carretera y luego, cuando giran, ya no está. Vamos y no encontramos nada. Y si sube al vehículo, ya al llegar a Barranquilla simplemente desaparece del asiento. No hay nada que podamos hacer. Que tengan buena noche. Dios los guarde. Y colgó. Nosotros, bastante nerviosos, solo seguimos nuestro viaje, hablando de la situación. Pero en los siguientes 10 minutos, se sentía como si alguien se moviera en la parte trasera de la ambulancia. Entendiendo ahora lo que sucedía, y que probablemente esa cosa era el espanto de la novia, le dije a mi tripulación que respiraran profundo, que no miraran hacia atrás, y al conductor que manejara con calma. Después de eso dije sin voltearme, aquí no eres bienvenida. Los ruidos se detuvieron y el resto del viaje transcurrió con normalidad. Investigando luego, descubrimos que hace tiempo una pareja de recién casados tuvo un accidente en esa curva y la novia no sobrevivió. Asumimos que fue a ella a quien vimos esa noche. Volví a verla 4 veces más a lo largo de mis viajes a Barranquilla. La misma mujer con la misma apariencia pidiendo parada en la oscuridad de la noche. Claro, ahora solo seguíamos de frente, si se trataba de la novia. Hace muchos años, un amigo y yo decidimos visitar a una amiga en común en su universidad y pasar el fin de semana con ella. Teníamos instrucciones extremadamente detalladas a seguir y nos dijeron que el viaje debería tomar unas 3 horas. Si bien nada salió mal en nuestro viaje, pareció durar una eternidad. No recuerdo exactamente en qué punto comenzó el bosque, pero sí recuerdo haber viajado por él durante mucho tiempo, tal vez 1 hora. Ya habíamos superado con creces el marco de tiempo de 3 horas que mi amiga nos había dado cuando salimos de ese bosque. Cuando finalmente llegamos a la universidad, habían pasado casi 4 horas y media. No nos perdimos. Nunca nos topamos con tráfico ni nos detuvimos más de unos minutos. Pero rápidamente lo olvidamos. No pensamos más en eso. Estábamos felices de pasar el fin de semana con nuestra amiga. Cuando el viaje de regreso duró solo 3 horas, pensamos que era extraño, pero no le dimos mucha importancia en ese momento.
No fue hasta mi próximo viaje de visita que me di cuenta. Pasé todo el viaje siguiente esperando el largo camino a través del bosque por el que habíamos pasado la primera vez, pero nunca apareció. Siguiendo las mismas indicaciones que la primera vez, el viaje completo me llevó unas 3 horas, al igual que todos los viajes que hice en los años siguientes. No sabemos exactamente qué pasó, ni dónde estuvimos. Nadie es capaz de decirnos por qué. El bosque no existe ni siquiera en los mapas, y nunca hemos podido replicarlo. Todavía me pregunto dónde estábamos realmente. Una noche, conducí a través de una niebla muy espesa de regreso a casa. Como casi no podía ver, llevaba mi vieja camioneta a unos 40 kilómetros por hora. Después de avanzar por el camino por un buen rato, tuve la sensación de que podía ver el contorno de una figura más adelante, así que reduje la velocidad y me fui moviendo al costado de la carretera. A medida que me acercaba, me di cuenta de que lo que vi fue un cerdo muerto, pero fue uno de los cerdos más grandes que he visto nunca. Fácilmente unos 180 kilos. Y luego comenzó a moverse. Se tambaleó al costado del camino, como si algo estuviera arrastrándolo. Pensé que esa era una persona muy fuerte. También pensé que podría ayudarle y así evitar un accidente en esa niebla. Pero antes de detenerme por completo y bajarme, lo que estaba moviendo a este cerdo de más de 180 kilos se puso de pie. Me encontré viendo directamente a los ojos al perro más grande que he visto en mi vida. Este perro estaba de pie, mirándome. Honestamente, nunca había visto nada así antes, y no estaba seguro de si se trataba de un perro de granja o de un hombre lobo. No solo era sorprendentemente alto, sino que tenía la masa muscular y la fuerza para arrastrar a un cerdo gigante por sí mismo. Tenía pelaje blanco, por lo que me recordaba a un pirineo, pero era fácilmente el doble de alto. Estuve allí, paralizado unos 15 segundos, antes de manejar tan rápido como pude. Después de llegar a casa, pensé que no solo era un monstruo, sino que era lo suficientemente inteligente como para mover el cerdo de la carretera antes de comerlo. Sigo sin saber qué fue lo que vi esa noche. Iba conduciendo a casa con unos amigos en el coche y vimos a este tipo vestido como el hombre invisible, increíblemente alto y muy delgado, con la cabeza y las manos completamente envueltas en vendas, vestido con una gabardina y con un sombrero tipo fedora, simplemente caminando por el medio de una autopista muy transitada. Mientras pasábamos, movió la cabeza para seguir nuestro auto, pero no pudimos verlo bien a través de los vendajes. No sé muy bien por qué, pero nos asustamos y empezamos a hablar a los gritos, así que decidí parar en una calle lateral y dar la vuelta para volver a la carretera. Tratar de mirarlo de nuevo, pero literalmente 20 segundos después de que lo vimos, ya no estaba. Comenzamos a conducir a casa, todos preguntándonos qué acababa de pasar. Y cuando doblamos hacia nuestra pequeña calle en un vecindario que era como un laberinto en una colina, mi corazón se hundió un poco cuando vi a ese tipo caminando hacia nosotros en nuestra propia calle. No les miento, les juro que no. No solo fue aterrador ver que sí nos había visto pasar y de alguna manera
había terminado allí, sino que desde el avistamiento inicial hasta mi casa había unos 4 kilómetros, y ese hombre había hecho esa distancia a pie en unos 7 minutos. Seguimos conduciendo durante horas esa noche, demasiado asustados para ir a casa y, por fortuna, no lo vimos. Así que cerramos todo muy bien, mientras estábamos sentados con armas improvisadas en la sala de estar durante toda la noche. Todavía no tengo ninguna explicación para ello, y nadie más con quien he hablado ha visto nunca a este tipo. Vivíamos cerca de uno de los cementerios más grandes del país, y gente extraña solía merodear la zona, pero este hombre era demasiado alto y demasiado chocante como para ser un ser humano. En la pequeña ciudad sur en la que crecí hay una carretera que casi nunca se usa. Siempre me pareció un gran desperdicio porque, aunque era una carretera de 4 carriles, realmente no conecta 2 destinos principales. Mi novia y yo estábamos conduciendo por ahí una noche, donde de hecho es una rara ocurrencia ver otro automóvil en el otoño, y hay un tipo parado en el medio de la carretera. Está completamente oscuro y por poco golpeamos a este tipo, que está allí parado, mirando como casi nos los llevábamos por delante. No se movió, simplemente seguía mirando nuestro auto, pálido como un fantasma, vistiendo todo de negro y sin zapatos. Lo primero que pensé fue que solo se trataba de un drogadicto, pero era bastante joven y simplemente no tenía ese aspecto. Nunca nos miró, solo siguió viendo a lo lejos. Rodé la ventana hacia abajo para preguntarle si estaba bien y caminó hacia el costado de nuestro auto. Dijo que había tenido un terrible accidente y tartamudeó una historia. Definitivamente pensamos que solo estaba en estado de shock, pero las cosas que decía, de alguna forma, no tenían sentido. Estaba diciendo que chocó, pero no había ningún auto. Hay hileras de pinos en ambos lados del camino, por lo que no podría haber llegado muy lejos. No era agresivo de ninguna manera y no parecía intoxicado. Solo tenía esta mirada perdida. Y la parte más extraña de todo, la forma en la que pidió un aventón. No era como un: hola, mi auto está dañado y no tengo teléfono, ¿puedes darme un aventón a mi casa? No, él seguía diciendo una y otra vez: ¿podrías invitarme a entrar a tu auto? Parecía perdido y no quería dejar a este joven que, además de estar en medio de una carretera vacía que se usaba muy poco, parecía un tipo bastante limpio, incluso sus pies, a pesar de no tener zapatos. Sin embargo, yo tenía este nudo en el estómago. Estaba a punto de llevarlo a la estación de servicio más cercana cuando noté que no tenía heridas ni sangre en él, de ningún tipo. El puro instinto me dijo que no lo dejara subir, así que le dije que lo sentía, que no teníamos teléfonos y que esperara allí mientras conducíamos a la tienda de conveniencia para llamar a la policía. Y nos fuimos. Lo miramos por el retrovisor, simplemente viéndonos alejarnos de él. Mi novia dijo que pensaba que podría haber sido un vampiro o algún otro tipo de criatura haciéndose pasar por una persona. No vimos un auto destrozado en el tramo restante de la carretera. De igual forma, llamamos y enviamos por ayuda. Y la policía, que llegó unos minutos después, nunca encontró nada después de que diéramos aviso de su supuesto accidente.